Los insensatos de la Castañeda. Una mirada al mecanismo de control y vigilancia. Aún en la actualidad existen instituciones e iniciativas que, bajo discursos y prácticas de poder e imaginarios, instauran normas corporales para vigilar y controlar, privilegiando los cuerpos saludables, estéticos, completos y aptos para la cualidad reproductiva en servicio de la maquinaria capitalista. Estas instituciones se vinculan entre sí y despliegan una serie de manifiestos que legitiman el poder político dominante, obteniendo ese poder legítimo de su estatus de jurídico que soporta discursos formulados por personas calificadas por el propio sistema de control, tal como lo menciona Foucault en Los Anormales. Por lo tanto, la vigilancia y el control de los cuerpos se domina bajo diversos estándares judiciales, políticos, económicos, religiosos, morales o psicológicos. La maquinaria de poder trabaja en conjunto con el fin último de condenar a quienes no están dentro de sus estándares. En la obra teatral Los Insensatos, del mexicano David Holguín, se reflexiona mediante estrategias de la ficción dramática sobre lo sucedido dentro de la institución psiquiátrica La Castañeda, mayormente conocida por sus abusos y condiciones insalubres, fundada en 1910 bajo el mandato del dictador Porfirio Díaz, como símbolo de progreso y modernidad preconizados en su gobierno. El análisis crítico de la funcionalidad de aquel espacio de reclusión sigue siendo fundamental para comprender diversos fenómenos relacionados con la locura y la modernidad, los mecanismos de coerción y sus dinámicas. En ese sitio erigido sobre terrenos de una hacienda pulquera del antiguo pueblo de Mixcoac, se albergó a quienes provenían de otros hospitales más pequeños, y con el tiempo fue el lugar donde llegaron tanto enfermos mentales como también indigentes, prostitutas, alcohólicos, gays, exiliados y epilépticos, todos recluidos y reducidos en el mismo espacio. En algunas circunstancias, los pacientes se internaban por ellos mismos o eran sus propias familias quienes solicitaban la aplicación de ese control. A través de cartas, notas periodísticas, solicitudes de ingreso y egreso, archivos y expedientes clínicos, incluso poemas y dibujos realizados por pacientes, se registró lo que Holguín retrata en su obra, la vida de los pacientes dentro de una sociedad coercitiva reflejada en ese microcosmos que es una institución psiquiátrica regida por relaciones de poder entre médicos y pacientes estigmatizados. En archivos disponibles de la Castañeda se registran esquizofrénicos y psicóticos, pero también personas epilépticas o alcohólicas. Cabe mencionar el alto número de migrantes internados, 65.6%, relevante, en tanto es un indicador del control de la movilidad humana al que servía este instituto. En la obra de Holguín se menciona una invasión de indigentes que se advertían por la ciudad. Parte de ellos serían muy posiblemente migrantes provenientes de distintos puntos del país y que ante la mirada del gobierno resultaban desagradables. Asimismo, si tomamos en cuenta que en esos años hubo una lucha impulsada desde las autoridades sanitarias en contra del alcoholismo, considerada como una degeneración del ámbito social que amenazaba el proyecto de nación, era de esperarse el gran número de estos enfermos recluidos. Mediante estrategias teatrales y con una densa carga política, Holguín presenta en su obra algunos tipos de pacientes confinados. Bajo la premisa de Foucault, los manicomios han servido como herramientas de control de conductas que amenazan con la estabilidad social del Estado, y por lo tanto estos cuerpos son borrados, silenciados y ausentes. En el drama, el epiléptico llamado Amuleto, uno de los personajes principales, constantemente sufre de episodios que lo dejan en el suelo. Se lee en la didascalia. Suena una folía en la cabeza de Amuleto. El cabritaje aúlla. Hace ruidos de monedas que caen en cajas registradoras. Se quiebra el universo, se fragmenta. Suena el aquelarre de la sinrazón mientras Amuleto baila, gira y gira hasta sufrir un ataque de epilepsia. Y más adelante. Macabrillo saca a Cordero entre la gritería de los orates. Trifulca. Finalmente Amuleto queda solo, inmóvil en el piso blanco. En el texto dramático, las convulsiones del personaje lo perciben ante los demás como anormal. Esa es la razón de su aislamiento, pues su diferencia no está permitida dentro de una sociedad vertiginosa y fluida. Amuleto se dice a sí mismo como paria, comparsa, fantasmón y sobro.
Él mismo se borra y denigra llamándose el más pendejo de los pendejos, anulándose a sí mismo dentro de una institución de seres invisibles. También hay una reiterada mención hacia los homosexuales, quienes desde esa época y aún hasta nuestros días son considerados por la voz popular como desviados o raritos, y a los que habría de enderezar, corregir o confinar. Por esta razón, el personaje autonombrado con el nombre de Septiembre es sometido a la Castañeda e incluso rechazado por sus propios compañeros, quienes lo ubican como Jotote horrendo, Joto de mierda, al grado que él mismo, como estrategia de autocensura, se hace llamar Putote. No obstante, desde la reclusión escribe cartas a su padre insistiéndole que por fin lo saque, pues lo maricón se le quitó como si se tratara de una infección o enfermedad que ya ha sido sanada. Papito lindo, ya se me quitó lo maricón. Usted pregunte y le dirán que ya soy un macho. Papito querido, es injusto que yo viva este infierno por aquello de mi primo Septién. Solo fue esa vez. Y además, mi error fue dejarme hacer. ¿Me tendrá aquí hasta el final de mis días? Sáqueme, papito. Lo adora Septiembre Luján, el reformado. Dentro de otros cuerpos anormales representados, Holguín también presenta a Macabrillo, un alcohólico que tiene alucinaciones. Él también sufre de ataques que lo dejan exhausto con cuerpo herido y sofocado. Es un improductivo. Se le nubla la vista y en sus alucinaciones se vuelve violento. Es otro adicto a los medicamentos y a los tratamientos que van haciendo estragos que se exteriorizan en su cuerpo. A pesar de lo anterior, este personaje parece ser el más acostumbrado a la castañeda. Es quien da lectura y poder al lema orden y progreso que sostuvo la dictadura porfirista y quien se cree con el derecho de callar y castigar a los otros enfermos, marcando la diferencia cuando se autonombra con el estatus de maestro y educador dentro del manicomio. Pero quien resulta la máxima representación del cuerpo recluido, hundido, inmóvil, acallado, incierto, ensimismado es Shan, un adulto mayor que parece haber vivido muchos años en aquel sitio. Tras los monosílabos pronunciados débilmente y los escasos movimientos físicos realizados por este personaje absorto, se esconde una historia compleja en torno a su identidad, las razones de su confinamiento, etc. Es un anciano y por lo mismo el más olvidado, vilipendiado y borrado. La senectud se erige como otra capa del confinamiento. Ahora bien, tras la revisión de estos textos relacionados al encierro y la reclusión, es de importancia desplazar la mirada hacia lo que ocurre en la actualidad, no solo en la órbita de estas instituciones, sino también en el ámbito personal, ya en vísperas de lo que se anuncia como una nueva crisis de salud mental ante la COVID-19, derivada de la pérdida de espacios laborales y de ocio, marcadas por el confinamiento obligado o la contracción económica. Ante esta crisis sanitaria, no solo los cuerpos físicos han sufrido cambios por el encierro, el caminar poco y relacionarse menos, estar en la misma posición durante largas jornadas en el privilegiado home office, la larguísima conexión en las redes sociales y la exposición a la infodemia. También se mantiene una lucha contra el estrés, la ansiedad y la depresión. Aunado a ello, las políticas públicas y sanitarias han tomado distintas medidas en el mundo. ¿Quiénes son los vacunados? ¿Quiénes pueden viajar? ¿Quiénes pueden costear y mantenerse saludables con la mejor comida y los mejores medicamentos? El control de la pandemia no solamente es el control del virus, sino también es un mayor control sobre los cuerpos. En las redes sociales se despliega una vigilancia social y arremetida contra quienes tienen que salir de sus domicilios. No hay, sin embargo, un cuestionamiento directo contra los patrones o empresarios que hacen trabajar directamente a sus empleados. De la misma manera, se controla en las tiendas departamentales a través de una aplicación a quienes asisten, haciéndolo registrarse para saber si estuvieron cerca de alguien que haya contraído el virus o cuantificar los casos. Sin embargo, no se cierran estos comercios, aunque no se vendan productos de primera necesidad. El mecanismo de control y vigilancia tiene una actitud policíaca y autoritaria que privilegia el mercado consumista. El pánico ante los otros ya no solamente es por xenofobia, sino que se convierte en una amenaza sanitaria al estar cerca de otros. Tal como lo marca Byung-Chul Han, el virus nos ha aislado de sociedades e individualizado aún más. Si bien se ha aligerado la tensión por la aplicación de la vacuna, aún se atraviesa la crisis
de quienes en redes sociales o en testimonios confiesan pasar por cambios en sus vidas o en sus cuerpos por esta pandemia, aun cuando no hayan contraído la enfermedad. Pérdida de pelo, del gusto del olfato, pérdida de la memoria, pérdida del rito de la despedida de seres queridos. Asimismo, se anuncian nuevas olas epidémicas y quienes están expuestos más fácilmente son los cuerpos de trabajadores y trabajadoras que viajan en transporte público o quienes laboran en el comercio informal. ¿Y qué ha pasado para quienes se encuentran confinados en prisiones, sanatorios o instituciones psiquiátricas? Están más aislados que nunca, enferman y mueren en soledad. Son más rechazados que antes, pues el distanciamiento y las medidas de higiene se dificultan en esos espacios sellados. Los presidios se convierten en espacios de doble confinamiento, como lo expone el texto de David Holguín. Esta crisis sanitaria confrontó, al menos en México, el desmantelado sistema de salud. Las medidas que se tomaron en algunos estados prácticamente erigieron gobiernos de excepción, recortaron horarios de libre circulación, bloquearon caminos, se prohibió la venta de licor y de algunos otros artículos. Quienes ya tenían enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, diabetes u otras relacionadas al sistema respiratorio son aún más vulnerables. Con todo lo anterior, aún no satisfacen las acciones acerca de la efectividad de las medidas impuestas, pues los más de 200,000 muertos y contando refieren el fracaso. De allí entonces que se advierta la imposición de una medida aberrante condenada al fracaso, tal como sucedió en su momento con la Castañeda.